Bienvenidos a mi canal, al canal de Gostilian. Un día más, parte 3 de Senderos de Gloria. Hoy vamos a ver el resto de fases. Vimos la fase principal, la fase de activación. Y ahora vamos a ver el resto de fases. Y junto con el vídeo del combate y el vídeo de la fase de activación, ya tendríamos todo el juego explicado. Nos quedaría un cuarto vídeo para explicar las excepciones. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Ofensivas obligatorias es la primera fase del turno. En esta primera fase del turno, cada uno de los jugadores tirará un dado y colocará la ficha de ofensivas obligatorias donde corresponda. Aquí pueden pasar varias cosas. Si no sale ninguna o un país neutral en este momento, por ejemplo, si es Italia neutral en este momento, no habría obligación de hacer nada. Si saliera Italia, pues lo pondríamos aquí y no tenemos que hacer nada. En el caso que nos salga un país beligerante, tenemos obligación de realizar un ataque. Si no realizáramos ese ataque, perderíamos un punto de victoria en una fase posterior del juego. Normalmente es que el país está obligado a realizar un ataque contra el enemigo. Pero ojo, en el caso de que ese país tenga la capital tomada, o sea, que no tenga control de su capital, tendremos que mover la ficha hacia la derecha. Si, por ejemplo, París estuviera tomada, pues tenemos que moverla hacia los británicos. Entonces serían los británicos los obligados a realizar un ataque. Ojo, que hay algunas excepciones, porque en caso de británicos y franceses, y ahora explicaré también las potencias centrales, el ataque obligatorio es contra siempre unidades alemanas, con la G y la E, en Francia, Bélgica o Alemania. En el caso de Italia y de Rusia nos sirve cualquier tipo de ataque. No es necesario que sea contra un espacio o contra un país específico. Y por parte de las potencias centrales tenemos estos resultados. Como veis, con un 5 o un 6 no hace falta hacer un ataque, aunque nos va a interesar seguramente hacer ataques como potencias centrales. Vamos a tirar el dado y nos pueden tocar estas opciones. ¿Qué diferencia hay con cada una? Por ejemplo, si nos toca la alemana, el alemán, lo que vamos a tener es que atacar a unidades de Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica o Francia, en Francia, Bélgica o Alemania. ¿Vale? O sea, pensad en lo mismo que hemos visto antes con las potencias aliadas, pero al revés. Esa es su zona de combate, digamos, primaria para Alemania. Después tenemos turcos. Si Turquía está en guerra, pues contra cualquier unidad aliada y en cualquier espacio, no hay ningún problema. Y aquí Austria-Hungría tiene un poquito más de complejidad. Austria-Hungría, en principio, si viene aquí, es que tiene que realizar un combate, tiene que atacar en cualquier sitio, da igual. Pero si sale Austria-Hungría-Italia, significa que tienen que atacar a una unidad italiana, a cualquier unidad aliada que esté en un espacio de Italia o a cualquier unidad aliada que esté en un espacio que tenga una línea de suministros hacia Italia. Si Italia no estuviera en guerra, es como si se hubiera tirado un 1. Y entonces nos vamos aquí. Y esto sería la fase de ofensivas obligatorias. Vamos a ver los suministros para que entendáis la fase de desgaste. Los suministros quiere decir básicamente que esa unidad tiene que estar suministrada desde un punto de suministro. Los puntos de suministro son los que tienen estos iconos, rojos para los aliados, negros para las potencias centrales. Entonces, una unidad está suministrada básicamente cuando se puede trazar una línea pasando siempre por territorios amistosos hasta un punto de suministros. Si esto es posible, está suministrada. Fijaros de nuevo en las líneas punteadas, que si pones solo Rusia, significa que solo las unidades rusas pueden trazar línea de suministros hasta aquí, salvo algunas excepciones que después explicaremos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta unidad la tuviéramos aquí y tuviéramos una unidad alemana bloqueando? Esta unidad en principio estaría sin suministros, porque no puede trazar una línea. Pero si tenemos otra casilla de puerto suministrada, podríamos utilizar el puerto para suministrarla, con lo cual sí que estaría suministrada, porque esta casilla, digamos, que se suministraría a través de Riga, que sí que está conectada. Y esto es básicamente lo que se está suministrado, con algunas excepciones que hay que explicaremos en el vídeo de excepciones, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta varias cosas. Primero, las unidades sin suministros no se pueden activar. Está prohibido. No pueden ser activadas de ninguna manera. En segundo lugar, si las unidades sin suministros son atacadas, no pueden utilizar cartas de combate para defenderse. Y tercera cosa que tenéis que tener en cuenta, si hay espacios no suministrados, en la fase de desgaste pasarán a
al enemigo. Aprovecho para pasar a lo que es la fase de desgaste. La fase de desgaste os explica cuando las unidades no están suministradas, no podemos utilizar cartas de defensa, no las podemos activar, pero en la fase de desgaste pasan varias cosas. Primero, los cuerpos que estén sin suministro pasan a estar a la casilla de unidades eliminadas o reemplazables. Por ejemplo, esta se iría para allá y este espacio pasaría a estar controlado por las potencias centrales. Si lo que estuviera sin suministros fuera un ejército, se eliminaría completamente de la partida y no podrían recrearse, con lo cual los meteríamos en la caja del juego. Y las trincheras sin suministro, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, en esta misma casilla donde estamos poniendo el ejemplo, hubiera una trinchera de los aliados de nivel 2, se reduciría a nivel 1. Y en la siguiente fase, pues se quedaría eliminada y cambiaría el control de esa. El control de ese lugar. Tened en cuenta que el tema de los suministros es súper importante en este juego porque hay zonas, por ejemplo, esta zona de este frente, el frente ruso, que según cómo se mueva el ruso, si no se mueve con mucha cabeza, se puede encontrar con que el jugador alemán y austrohúngaro le comienza a cerrar. Entonces, por ejemplo, en esta situación, si el jugador de las potencias centrales logra hacerse con el control de esta fortaleza, veis aquí ya comienza a cerrarse un poco el suministro y tal. Aquí lo más inteligente seguramente por parte del jugador de los aliados sería comenzar a retirarse o al menos despejar esta fortaleza. Porque si se dieran las circunstancias, que es muy raro porque tiene que jugar muy mal el otro jugador, que se iniciara a ver cómo lo puedo hacer para no cometer ningún error a nivel de reglas. Bueno, sí, como está en paño 1 la fortaleza, la podemos asediar solo con un cuerpo. Y aprovecho para explicar el tema de las fortalezas, porque en este caso esto estaría asediado, ¿vale? Asediada que no destruida, o sea, representa que aquí hay un territorio que está tomado por los alemanes, pero la fortaleza se está resistiendo. Pues bien, los jugadores aliados, en este caso, no podrían trazar líneas de suministro, porque representa que este territorio está parcialmente controlado por potencias centrales. Lo único que conservan aquí los aliados es la fortaleza propiamente dicha. Con lo cual, los alemanes sí que podrían trazar líneas de suministros por esta casilla, puesto que tienen el control del territorio, aunque no de la fortaleza, pero los aliados no. Con lo cual aquí se daría una situación de una lucha seguramente bastante encarnizada por intentar recuperar este punto y poder suministrar a esas unidades. Si los aliados no lo lograran, aunque esto estuviera solo en asediado, en la fase de desgaste, estos dos ejércitos se eliminarían completamente de la partida y este territorio, incluso esta fortaleza íntegra, sin ser destruida, pasaría a control de las fuerzas de las potencias centrales. Con lo cual, el tema de la fase de desgaste y el tema de los suministros es súper importante. Además, daros cuenta de una cosa, que estos dos ejércitos, en el momento que se produce esta situación, no pueden ser activados. Con lo cual, si los aliados quisieran recuperar esta casilla, podrían atacar con este ejército, pero con este no, porque está sin suministros y no podría realizar el ataque. Con lo cual, tened mucho cuidado cuando avancéis. A veces vale la pena más avanzar lento que dejar unidades expuestas a quedarse sin suministros. La fase 4 es la fase de asedio, es muy, muy, muy sencilla, pero es bastante dramática, que es cuando todas las fortalezas que están bajo asedio, como es el caso de esta que hemos puesto en el ejemplo, pasan a hacer la comprobación de si son finalmente destruidas o no. Tened en cuenta una cosa, las tiradas de asedio que vamos a explicar ahora, en los 2 primeros turnos de partida, como marca aquí en reglas especiales durante 1914, tienen un -2. ¿Cómo funcionan las tiradas de asedio? Pues en este caso, esta fortaleza está asediada. Os recuerdo que tiene que asediarse con un ejército o con un número de cuerpos al menos igual al número de fuerza de la fortaleza. En este caso estaría asediada, tiraríamos un dado. Si el resultado del dado es superior a la fuerza de la fortaleza, automáticamente le damos la vuelta a esto y pasa a estar destruida. Por lo tanto, está totalmente tomada esa casilla. Si el resultado hubiese sido de 1, hubiésemos fallado y simplemente la casilla se hubiese quedado igual. La unidad que está asediando no sufre desgaste, ni se gira, ni nada. Esto sería la fase de asedio. Como veis, es una fase muy sencilla, pero pueden darse las circunstancias de que hayan varias posiciones asediadas importantes y que realmente estas tiradas pues, sean muy determinantes de cara a la partida. Vamos a ver ahora la fase de estado de guerra, que es la quinta fase del turno.
en la que primero lo que tenemos que hacer es consultar este cuadro de la hoja de jugador. Nos dice que, bueno, que si la carta de bloqueo se ha jugado hay que hacer un -1 en el turno de invierno. Si es un turno de invierno, es una carta de los aliados. Si el jugador de las potencias centrales no puede realizar una ofensiva obligatoria, se resta un punto de victoria. Si Italia todavía es neutral después de que los aliados estén en guerra total, se suma un punto de victoria aquí. Si el jugador aliado no puede realizar una ofensiva obligatoria, excepto para los resultados de Francia tras haberse producido motines del ejército francés, esto es una carta de evento que provoca que las ofensivas obligatorias en los aliados tengan un cambio. Bueno, en caso de que no se cumplan ofensivas obligatorias, hasta que se juegue esa carta, se suma un punto de victoria por turno. Y una vez que el jugador que se ha jugado el evento motines del ejército francés y una unidad francesa no apilada con una unidad estadounidense ataca en un turno, con ofensivas obligatorias de motín francés, pues se suma un punto de victoria, porque digamos que cuando se juega el motín francés, las unidades francesas tienen más dificultades para atacar. Básicamente hacemos esta revisión, aplicamos esta puntuación en los puntos de victoria que subirán o bajarán. ¿Qué más? Si tenemos que determinar si hay victoria automática, os recuerdo que si los puntos llegan hasta aquí, es victoria automática de los aliados en este momento, y si llegan hasta 20, es victoria automática de las potencias centrales. Tenemos que comprobar también si aumenta el grado de compromiso bélico. Como os decía antes, estoy retirando fichas de aquí para que no estén todas al mismo tiempo, pero si recordáis, el estado de guerra de cada una de las potencias va a ir estando aquí, y después va a haber un combinado, por ejemplo, ahora aquí estaría en el 5, que marca el grado total. ¿Qué pasa? Que si el jugador de las potencias centrales llega aquí, esto es guerra limitada, por lo tanto el grado de compromiso bélico cambia. En principio se comienza con cartas de movilización, por lo tanto vas a tener el mazo de robo y vas a tener en la mano estas cartas. Seguramente acabarás el turno con una carta, ¿vale? Una carta o ninguna. Entonces, en este momento, como ha subido el grado de compromiso bélico, hacemos la comprobación en esta fase, el jugador alemán lo que va a hacer es tomar las cartas de guerra limitada y mezclarlas con el mazo de robo y con el descarte, ¿vale? Imaginemos que aquí hay un descarte, que no lo he puesto. En este momento el jugador alemán puede decidir descartarse las manos que quiera las cartas que quiera de la mano, o puede no descartarse ninguna. En este caso, pues elige descartarse y entonces mezcla todas las cartas con las de guerra limitada, las mezcla y ya tiene el nuevo mazo de robo. Esto puede interesarle para poder robar cartas de guerra más avanzada rápidamente. Entonces hacemos esta comprobación también. En el 4 se sube de guerra limitada y en el 11 se sube a guerra total. ¿Qué más pasaría en esta fase? Tened en cuenta que cuando el grado de compromiso bélico de las potencias centrales llega a guerra limitada, automáticamente Turquía entra en guerra. ¿Vale? Se habilitaría Turquía, se pondrían las fichas y entraría en esa guerra. Después tened en cuenta que cuando se llega al 30 se puede jugar la carta Zimmermann. O sea, aquí tendríamos las fichas, perdonad que no las he puesto, las pongo ahora en un momentito, de capitulación de Rusia y de entrada de Estados Unidos en la guerra. Esto básicamente se va a ir moviendo con eventos y con circunstancias que os marcan aquí, que bueno, que ya lo leeréis en el juego sin ningún problema. El tema de Estados Unidos es que cuando llegas al 30, el estado de guerra combinado, ¿vale? O sea, por ejemplo, que los alemanes tengan 16 y los aliados tengan 14. ¿Vale? Llegaríamos al 30 y entonces esto lo moveríamos aquí. Se puede jugar la carta Telegrama Zimmermann. Cuando se jugara este evento, se pasaría aquí y después podremos jugar el evento allá vamos. Entonces el ejército de Estados Unidos entraría en la guerra. Y aquí veis una serie de condiciones para que esto vaya avanzando y cuando llega al final, pues se hace el tratado de Brest-Litovsk, que lo que hace es que, bueno, básicamente que Rusia salga de la guerra a efectos prácticos. Todo esto, insisto, la jugada de estas cartas es en la fase de acciones, pero sí que es verdad que en la fase, cuando llegamos en esta fase al 30 en estado combinado, es en un momento que se mueve esta ficha de aquí. El resto normalmente son por circunstancias de la partida. Y esto es la fase de estado de guerra.
Y vamos con la fase 6, ya casi acabando, que es la fase de reemplazos. Si recordáis, durante la partida tenemos las acciones de reemplazos que nos van a ir subiendo esto y ahora es el momento de gastarlos para realizar los reemplazos propiamente dicho. Hay que tener en cuenta que lo que no gastéis ahora no se guarda. Esas fichas las perdéis y y no podréis usar esos reemplazos ni ahorrarlos. Después, si el enemigo controla o asedia la capital de un país, ese país no puede gastar puntos de reemplazo. Hay una excepción que si París está sin suministro pero no está asediado, sí que pueden gastarse esos puntos de reemplazo, ¿vale? Tened en cuenta que París no es centro de suministros, pero el hecho de que no los tenga mientras no esté asediado, pues sí que le va a permitir gastar esos puntos de reemplazo. Lo digo porque es una cosa que puede pasar un poco, puede generar dudas, porque normalmente las capitales son centros de suministros, pero bueno, las capitales no son centros de suministros, pero como Francia no tiene ningún centro de suministros, puede generar confusión. O sea, sí que podemos reclutar en el caso de que París no tenga suministros. Lo único es que si está asediada, pues entonces sí que no. ¿Vale? Después tendremos que los ejércitos que recreemos de esta manera, pues se tienen que colocar en centros de suministros o en capital, ¿no? Como vimos con las cartas de creación de ejércitos. ¿Qué es lo que podemos hacer con los reemplazos? Pues lo que nos marca esta tabla de costes de reemplazos. Por ejemplo, girar a plena potencia un ejército que está a potencia reducida. Esto es fácil de entender. Si tenemos un ejército en el mapa que está por este lado, pues gastamos un punto de reemplazo y lo giramos a plena potencia. Con un punto de reemplazo también podemos girar dos cuerpos que estén a potencia reducida. Pues si yo qué sé, tenemos estos dos cuerpos a potencia reducida, ya sea en el mapa o ya sea en la casilla de reservas, podemos darle la vuelta para ponerlos a pleno rendimiento. Podemos colocar un cuerpo eliminado en la casilla de reserva a plena potencia, un cuerpo que tengamos fuera del juego y ponerlo en la casilla de reserva, por si no nos queda, si nos petan un ejército, que podamos poner un cuerpo y no perdamos ese ejército para siempre. También podemos colocar por un punto dos cuerpos eliminados en la casilla de reservas a potencia reducida. En lugar de colocar un cuerpo, podemos poner dos cuerpos a potencia reducida. Podemos girar a plena potencia un cuerpo que esté en el mapa y colocar un cuerpo eliminado en la casilla de reservas por un punto. O sea, por ejemplo, colocar este eliminado en la casilla de reservas a potencia reducida y este, por ejemplo, que estuviera ya en el mapa, pues le damos la vuelta. ¿Vale? De todas maneras es muy explicativo, ¿eh? Os lo leo para que os suene, pero es muy explicativo la tabla de costes. Después tenemos recrear un ejército eliminado a potencia reducida que nos costaría 1 y recrear ese mismo ejército eliminado a plena potencia. Recordad lo que he dicho antes, los ejércitos se recrean en los centros de suministros o en las capitales de cada uno de sus países. Y básicamente esto sería la fase de reemplazo. Y llegamos a la fase 7, que es la de reparto de cartas. Imaginaos que soy jugador de las potencias centrales y he llegado al final con esta carta en la mano, tengo estos descartes y este mazo. Yo en este momento puedo decidir quitarme las cartas que tengo en la mano, conservarlas. En este caso, por ejemplo, las descarto y robo 7 cartas para el siguiente turno. Pues robaría a la mano 1 y 2. Como no tengo más cartas, mezclaría de nuevo estas y robaría las que me faltan para tener 7. Y ya tendría mi mano para el siguiente turno. Después llegaría la fase número 8, que sería la fase de final de turno, que descartaríamos las cartas de combate que nos queden en el tablero, que hemos ido jugando y que no hemos perdido porque hayamos perdido combates usándolas, y avanzaríamos el indicador de turnos si la guerra es que no ha terminado. Y aquí acabarían, esta sería la octava y la última fase de turno. Volveríamos a empezar en la fase 1 en la siguiente estación o año de juego. Pues has llegado al final de esta parte 3 de Senderos de Gloria, ya sabes cómo funciona todo el juego, pero te falta la parte de las excepciones. Hay otros tutoriales en YouTube donde nos explica el tema de las excepciones y se deja en un documento. Seguramente es la mejor forma de hacerlo, seguramente hacer un vídeo no es la mejor idea, pero vamos a hacer ese vídeo parte 4, en donde explicaré todas las excepciones una a una y por lo menos que os suene. Pero bueno, de momento tenéis todo el manual explicado. Espero que os haya sido de utilidad. Así que ya sabéis, darle al like, comentar y si no estáis suscritos en el canal, no es lo que esperáis. Suscribiros para ver los futuros vídeos. ¡Hasta luego!